La inflamación es una reacción compleja, multifactorial, sistémica y protectora. Sin ella, las infecciones no podrían ser controladas, los tejidos estarían dañados de forma recurrente y no se podría producir la cicatrización, cuyo objetivo principal es liberar al tejido de la injuria, eliminando de esta forma al agente causal. Esta puede ser clasificada en aguda o crónica, dependiendo de cuánto persiste el agente, y cada una de ellas presenta características únicas. El foco de esta presentación estará dado en la inflamación crónica, indagando en aspectos y principios de la aguda. Además, se utilizará como eje de conexión la tuberculosis, enfatizando su fisiopatología, aspectos clínicos de la enfermedad y el rol que cumple el kinesiólogo en la rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas. El objetivo de esta presentación es visualizar el funcionamiento de nuestro cuerpo ante un agente lesivo o un cambio o una alteración que modifique el estado de homeostasis en nuestro organismo. Además de comprender el proceso de inflamación con todas sus etapas para saber cómo ésta reacciona y cómo ésta funciona, complementando toda esta información para poder entender de una mejor manera lo que es la Mycobacterium tuberculosis. Cuando hablamos de daño tisular, nos referimos a una lesión que afecta a algunos de los diferentes tejidos de los que está conformado nuestro cuerpo, tales como el tejido conectivo, epitelial, muscular o tejido nervioso, los cuales están conformados por un conglomerado de células que en conjunto operan para cumplir una función determinada, como por ejemplo puede ser la conformación de la piel. Los mecanismos de injuria pueden ser de diverso origen, por ejemplo, agentes de carácter físico, tales como el frío, el calor o la radiación. También pueden ser agentes infecciosos como virus, bacterias o parásitos, así como además pueden ser agentes de carácter químico. Ahora bien, una vez producido este estímulo lesivo, el daño puede ser de carácter reversible, dado que las lesiones producidas por este agente presentan un cambio en la estructura, pero que es de carácter transitorio. O bien puede ser de tipo irreversible si es que estas lesiones originan daños permanentes e irrecuperables. Al momento en que ocurre una alteración de la homeostasis de nuestro organismo, nuestro cuerpo va a responder con la inflamación aguda. En una primera instancia se va a dar una vasoconstricción transitoria, como acto reflejo del estímulo del sistema nervioso simpático. Esta va a ser mediada por la endotelina 1, la cual va a ser liberada por las células del endotelio, del vaso sanguíneo, las cuales mediante una comunicación de tipo autocrina van a unirse a un receptor ETA de la misma célula endotelial y así estimular la vasoconstricción. Esta va a durar desde un par de segundos a minutos, todo dependiendo de la gravedad del daño. Luego, esta misma endotelina se va a unir a un receptor TTB para estimular la vasodilatación, funcionando como un apoyo y estimulador para que las células del endotelio liberen su óxido nítrico, que es el principal agente vasodilatador. Además, los mastocitos circundantes en el torrente sanguíneo van a liberar histamina, que es otro agente vasodilatador. Estos tres en conjunto van a actuar generando una retracción de las células del endotelio, para promover el aumento del vaso sanguíneo y su permeabilidad vascular. De esta forma van a salir las proteínas, generando una diferencia de presiones, por una disminución de la oncótica y un incremento de la hidrostática. De esta forma se va a provocar un edema, signo conocido como tumor, que en conjunto con el dolor por activación de pirógenos, el rubor y el calor provocado por la misma vasodilatación van a formar los cuatro signos cardinales de la inflamación aguda, generando una pérdida de la funcionalidad. Una vez se provoca la lesión por cualquier agente causal, simultáneamente la respuesta vasoconstrictora y vasodilatadora del organismo se está iniciando el proceso de la quimiotaxis, la cual cuenta con 6 fases, cuyo principal responsable va a ser el neutrófilo, que es un tipo de leucocito granulocito, y este corresponde a la primera línea de defensa de nuestro organismo. El neutrófilo va a expresar un factor quimioatrayente de los neutrófilos y, como dice el nombre, va a atraer a más neutrófilos, que gracias a la estasis sanguínea, que corresponde al enlentecimiento del flujo sanguíneo, estos se van a comenzar a acumular. Esta fase se conoce como fase de reclutamiento. Luego da inicio a la etapa de rodamiento, en la que los neutrófilos van a comenzar a rodar sobre el endotelio para poder aumentar su adherencia. En la siguiente etapa de adherencia débil, el neutrófilo expresa integrinas que se van a unir a la selectina P y E que va a expresar el endotelio. Y esto formará una unión débil, la cual se mantendrá gracias a los proteoglucanos que también expresa el endotelio, que en conjunto con las quimiosinas van a atraer a los neutrófilos. La adherencia estable ocurre una vez se adhiere la selectina L,
Estos tres tipos de selectina, estando unidas en conjunto, van a formar una unión de tipo covalente. La extravasación se va a dar cuando el neutrófilo sale del espacio intravascular al extravascular, para culminar con la migración y así fagocitar el agente. Al momento en que un agente extraño entra en nuestro organismo, los macrófagos que se encuentran en el espacio extravascular circundante van a detectar a este agente y van a expresar citoquinas correspondientes al factor TNF-alfa e interleucina 1, las cuales van a activar las fosfolipasas, que van a actuar a nivel de las células endoteliales, rompiendo la membrana y liberando el ácido araquidónico, promoviendo su cascada. Este va a tomar dos vías. De forma generalizada, las vías de las lipoxigenasas va a activar a los leucotrienos, específicamente al LTB4, que actúa como un coactador en la quimiotaxis. Por contraparte, en la vía de las ciclooxigenasas se estimulará al tromboxano 2 para la vasoconstricción y agregación plaquetaria, y en las prostaglandinas, en concreto a la PGE2, para la vasodilatación, estimulación del dolor y la fiebre. Una vez entendemos estos conceptos anteriores, podemos dar paso a lo que es esta enfermedad, producida por una bacteria, la cual es llamada Mycobacterium tuberculosis, que produce la enfermedad de la tuberculosis. Esta es una bacteria de tipo Bacillus, la cual posee unas características, las cuales son tener un tamaño bastante pequeño, que son de 1 a 10 micras, que en comparación con algunos anticuerpos es más pequeña. Además, posee en su interior ácido alcohol resistentes, lo que lo hace tener la capacidad de ser más difícil de eliminar por fagocitosis. Como se mencionó anteriormente, se utilizó otro método de estudio, utilizando una especie llamada P. cebra, la cual tiene una alta tasa de fecundidad y tiene una alta rapidez de crecimiento. Para lograr entender de mejor manera lo que es la tuberculosis, debemos entender la importancia de los granulomas, los cuales explicaremos después de entender la inflamación crónica. La inflamación crónica puede ser producida por diferentes factores, como lo pueden ser virus, hongos o incluso bacterias, como es este caso. Pero se considera una inflamación crónica al momento de que ésta dura más de 3 meses. Una de sus principales características es la de no producir dolor. Y esto es producido por la adaptación de los nocioceptores, los cuales nos permiten recibir la sensación de dolor. Además, este tipo de inflamación posee una inflamación crónica de bajo grado, la cual pueden ser producidas por las células adiposas. En la mayoría de los casos, esto suele suceder por el sobrepeso del individuo con esta condición. En los casos en que este tipo de inflamación sea prolongada en el tiempo y el agente patógeno no pueda ser eliminado, se recurre a otro tipo de inflamación, la inflamación granulomatosa. Como mencionamos anteriormente, las características de esta bacteria permiten que sea muy resistente ante las células inmunitarias. Es por este motivo que las células recurren a otras estrategias para poder eliminar este agente patógeno. Las células inmunitarias se unen formando un granuloma, que no son más que las mismas células inmunitarias intentando rodear al agente patógeno, para así poder degradarlo de forma más eficiente. Esto es gracias a la capacidad que tienen las células inmunitarias de marcar al agente patógeno. Esto es llamado como capacidad de opsonización. El sistema inmunitario del huésped responde a la microbacteria invasora y desencadena la formación de granulomas durante la infección primaria. Tradicionalmente se cree que el granuloma protege al huésped al secuestrar y prevenir la diseminación de esta, pero los estudios que utilizan el modelo de P. cebra para la tuberculosis han demostrado que los granulomas pueden conducir a la proliferación y propagación de la bacteria. Una opinión ampliamente compartida basada en datos de modelos animales es que estos granulomas se unen y rompen la necrosis licuefactiva, dejando una cavidad durante la enfermedad activa. Por lo tanto, es plausible que las respuestas inmunitarias del huésped que provocan inflamación, cavitación y fibrosis contribuyan a los patrones variables de la cicatrización pulmonar, que se manifiestan como obstrucción persistente del flujo del aire y o defectos ventilatorios restrictivos. Múltiples tipos de células se han implicado en orquestar el desarrollo y la progresión de las lesiones y, en última instancia, el daño pulmonar en la tuberculosis. Durante la infección primaria, se cree que el primer tipo celular infectado con microbacteria tuberculosis es el macrófago alveolar, residente en los pulmones. Estas células liberan citoquinas y quimiosinas inflamatorias al activarse, reclutando a su vez tanto células inmunes innatas como células inmunes adaptativas al sitio de la infección. Si bien estos eventos tempranos son esenciales para contener el patógeno, la desregulación de las respuestas inmunitarias probablemente provoque la calcificación y la cavitación. El macrófago alveolar es el nicho principal para la supervivencia de la microbacteria durante la infección y una de las primeras células huésped en entrar en contacto con ella. El reconocimiento inicial de la microbacteria se logra mediante receptores fagocíticos, como por ejemplo receptor del complemento, receptor de Manosa y SP-A/D,
y señalización, como por ejemplo receptores tipo TOL, lo que conduce a una vía de captación específica que puede modificar la capacidad de la microbacteria para sobrevivir y persistir en las células huésped. Tras el reconocimiento de la microbacteria, esta típicamente será fagocitada e internalizada, dirigiendo la bacteria hacia un compartimiento de fagosoma-endosoma temprano. El macrófago intentará fusionar el fagosoma con el lisosoma en un proceso llamado fusión fagosoma-lisosoma, o PL, con el objetivo de matar a esta bacteria. Sin embargo, esta bacteria ha desarrollado forma de prevenir la fusión del complejo fagosoma-lisosoma, lo que permite existir a largo plazo en un compartimento similar a un endosoma temprano. Las disminuciones en la secreción de citoquinas pueden explicarse por la alteración de la función de TLR con la edad. Los TLR son una familia de proteínas transmembrana tipo 1 responsables del reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, o PAMs. Se ha estudiado que la disminución de la expresión de TLR en los macrófagos se correlacionaba con una menor producción de citoquinas inflamatorias después de la estimulación inmunitaria. Sin embargo, se ha indicado que la disminución de la secreción de citoquinas proinflamatorias por macrófagos envejecidos no se correlacionaba con la expresión alterada de TLR, sino que se correlacionaba con componentes de señalización de TLRs alterados en la célula. Concomitantemente con la captación de la microbacteria de la autofagia y la fusión de fagosoma a lisosoma, los macrófagos residentes responden a la infección secretando numerosas citocinas y quimiosinas inflamatorias, tal como la interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, que son una de las más conocidas, y estas sirven para atraer la infiltración innata de células y activar células del sistema inmunitario adaptativo. Se anticipa que tanto la captación y el reconocimiento mediados por receptores como las funciones efectoras de los macrófagos cambiarán en la vejez. Además, las células T o linfocitos T convencionales responden a la microbacteria a través del reconocimiento específico de antígeno, de péptido de la microbacteria y la posterior activación y secreción de interferón gamma. El interferón gamma, secretados por las células TCD4 y CD8 específicas de un antígeno, se conoce desde hace mucho tiempo como una citoquina esencial para el control a largo plazo de la microbacteria, con células TCD4 de memoria que secretan más secreción de interferón gamma que las células TC8 citotóxicas y sin memoria. El interferón gamma es esencial para la activación de los macrófagos, potenciando la fagocitosis y la muerte, y esta está fuertemente asociado con la estabilización de la infección por microbacteria in vivo. En la vejez se cree que las respuestas de células TCD4 y CD8 específicas de un antígeno disminuyen en número y frecuencia o se retrasan en su generación, dejando una brecha significativa entre el control innato temprano y el reclutamiento de células T específicas de antígeno. La fibrosis puede ser definida como la destrucción progresiva e irreversible de la arquitectura pulmonar, provocada por la formación de cicatrices que en última instancia pueden conducir al mal funcionamiento de los órganos, la interrupción del intercambio de gases y la muerte por insuficiencia respiratoria. Las interrupciones en la cicatrización normal de las heridas contribuyen al desarrollo de fibrosis pulmonar. La cicatrización de heridas es un proceso que cuenta con 4 etapas distintas. La primera es una fase de coagulación. La segunda es una etapa donde ocurre una migración de células inflamatorias. Posteriormente, como tercera fase, tenemos una migración, proliferación, activación de fibroblastos. Y por último, tenemos una fase de remodelación y resolución de tejidos. Después de una lesión pulmonar, las células epiteliales liberan mediadores inflamatorios que inician una cascada de coagulación antifibrinolítica que desencadena la activación plaquetaria y la formación de coágulos sanguíneos. A esto le sigue la entrada de leucocitos, como neutrófilos, macrófagos y linfocitos T. Los leucocitos reclutados secretan citocinas profibróticas como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 13, factor de crecimiento transformante beta. Los macrófagos y neutrófilos activados también eliminan las células muertas y eliminan cualquier organismo invasor. En la fase subsiguiente, los fibrocitos de la médula ósea
y los fibroblastos residentes proliferan y se diferencian en miofibroblastos, que liberan componentes de la matriz extracelular. Los fibroblastos y los miofibroblastos también pueden derivar de células epiteliales sometidas a transición epitelio-mesenquima. En la fase final de remodelación y resolución, los miofibroblastos activados pueden promover la reparación de heridas, lo que lleva a la contracción de la herida y restauración de los vasos sanguíneos. Sin embargo, la fibrosis a menudo se desarrolla si alguna etapa del programa de reparación de los tejidos está desregulada o cuando persiste el estímulo que daña los pulmones. Entendiendo el funcionamiento de nuestro cuerpo ante esta bacteria, podemos entender la importancia que tiene una vacuna ante esta misma. Gracias a este gráfico entregado por el MinSal, podemos entender la eficacia que tiene la vacuna en contra de esta bacteria, ya que en esta podemos notar que la curva va disminuyendo, y recopilando los datos solo del año 2020, se puede notar que hubo una diferencia del 17% con respecto al año anterior. Uno de los objetivos del kinesiólogo en el área respiratoria es conseguir una mejoría de los síntomas y enlentecer la progresión de la enfermedad, consiguiendo la máxima capacidad física, mental, social y laboral de cada paciente. En el área respiratoria, una de las técnicas de tratamiento que se implementa en los pacientes es la higiene bronquial, que esta es la clave de la recuperación de la enfermedad, siendo una terapia muy efectiva para el control y recuperación de los pacientes, sin tener efectos adversos. Hoy en día la tuberculosis no es una enfermedad que se considere una sentencia de muerte como era en los tiempos de antaño, todo esto mientras exista un diagnóstico temprano. Esto se debe a la progresión continua de la tecnología médica, no obstante, la prevalencia de la enfermedad es algo que hoy en día se mantiene. Los síntomas iniciales a menudo pasan desapercibidos, y cuando el contagio se produce, la calidad de vida de las personas se puede ver mermada en la mayoría de los casos por la insuficiencia pulmonar que ésta produce. La gravedad de los síntomas dependerá de la estancia de la etapa en la que se encuentra el usuario, así como su predisposición genética para combatir la enfermedad y el dolor subjetivo que éste presente. Por lo tanto, el rol del kinesiólogo es clave para fomentar en un principio la prevención como principal medida protectora y abordar el tratamiento para poder reinsertarlo en la sociedad. Además, las vacunas juegan un papel crucial en la prevención, para poder permitirnos desarrollar la inmunidad adquirida a largo plazo, controlar los focos de infección en países propensos y subdesarrollados, y de esta manera disminuir la tasa de contagio a nivel mundial, erradicando en un futuro a la gente.